Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Primero de todo quiero empezar el vídeo diciendo que muchas gracias por los comentarios y consejos acerca de precisamente los vídeos actuales, ya que pues ha cambiado un poco lo que es el entorno, el escenario, pero bueno, gracias por aclarar que el sonido más o menos bien, que la iluminación de hecho ha quedado también bastante en condiciones, ha sido la verdad que algo a lo que le he dado muchas vueltas y nada, lo dicho, para la decoración seguramente tengamos que esperar unos pocos días más hasta que me llegue pues gran parte del contenido que tengo pendiente, pero vamos, es que todavía estoy deshaciendo maletas. Así que bueno, seguiremos con lo que podamos. Aclaro que hoy no haré directo, ¿vale? Seguramente hasta la semana que viene no tengamos ninguna clase de directo en el canal, aunque bueno, intentaré hacer más contenido del que hacía anteriormente porque ahora me podré organizar y distribuir el tiempo mucho mejor. También estoy optimizando un poco lo que es el proceso de renderizado y otras muchas cosas que me permitirá pues hacer más contenido. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Hasta entonces, sigamos con la actualidad. Y arrancamos precisamente con una actualidad que no es la que más nos gustaría escuchar, porque a la gente ya se le está empezando a hacer un poco pesadilla la famosa crisis de la memoria, la cual está arrastrando consigo pues a prácticamente toda la industria del videojuego. Es así, es básicamente lo que hay. Y la cuestión es que esa crisis no parece ver un final cercano, ya que recientemente se han pronunciado varias tecnológicas acerca de este asunto, como por ejemplo es el caso de Lenovo. Y es que según un poco los cálculos que tienen estimados, esto no es algo de transición, sino que es una nueva realidad, que ahora es algo que tendremos con lo que acostumbrarnos a nivel de precios hasta por lo menos el año 2030, y están hablando de que eso es una cifra estimada. Posiblemente durante la década completa de los años 30 tengamos todavía unos precios que estén muy lejos de lo que conocemos hoy en día. Y además que ya sabéis cómo funciona esta industria te acostumbra a que gastes más poco a poco, y lo han hecho durante esta generación, así que yo entiendo que nunca vamos a volver a los precios anteriores, por desgracia. El usuario tendrá que adaptarse, ya que nunca el usuario ha querido luchar por este tipo de cosas, ha preferido defender empresas, y a la larga pues esto es lo que nos toca y es lo que nos merecemos, visto lo visto, y perdónenme que sea tan crítico, pero es que es lo que hay. Y dicho esto, pues obviamente en esa nueva normalidad en la que nos vamos a sentar, solamente me queda una esperanza en este sentido, y la esperanza se llama China, con perdón, pero es que la cuestión es que salvo que un mercado de ese calibre se meta por medio y empiece a fabricar una memoria RAM tan óptima como la que tenemos en Occidente, o que incluso la supere y la vendan a un precio más que decente, pues esta situación no va a cambiar. Mientras los fabricantes de memoria y demás sigan siendo los mismos, al final todo va a ir dedicado a la realidad virtual, va a ir dedicado a la inteligencia artificial y esas cosas. Y esto pues obviamente nos lleva a la próxima generación de videoconsolas, aunque bueno, si estáis interesados en el mundo del PC, ¿qué os voy a contar a vosotros? Que seguramente os dé miedo al miedo lo que estáis viendo en diferentes páginas de nuevas, digamos, memorias que queréis comprar y demás. La cosa va a seguir estando muy complicada, pero para las consolas puede que estemos cercanos a básicamente ir a una era en la que las plataformas se conviertan en un nicho bastante más pequeño del que la gente pudiera pensar. Mirad lo que estoy dejando en pantalla, que por supuesto comento para los que me tenéis a modo podcast, y es que el señor Kepler ha hablado de la PlayStation 6, una plataforma con la que este señor tiene bastante relación a nivel informativo, porque siempre ha ido comentando un poco cómo está el tema de los materiales, lo que podría llegar a costar y todo ese tipo de cosas. Bien, comenta que desde el pasado mes de marzo, donde tenía un estimado de precio cercano a los $760, un precio tentativo de posible venta,
ahora iría por los $1000 aproximadamente. No es que lleguen necesariamente a ellos, pero ya sabéis que estas plataformas quieren tener siempre un margen de beneficio bastante grande. Ya no quieren vender una sola consola a pérdidas. Eso es un mercado que ya han dejado atrás y además lo quieren hacer por todo lo alto. Quieren tener ganancias importantes de cada venta. Pues eso, sumado a todo lo de la memoria y demás, nos lleva a que esa plataforma pues estaría en torno a esos 1000 pavos. Y yo ya sabéis que con Kepler suele ser bastante, digamos, comedido. A nivel informativo yo no discuto que sepa manejar información, pero es que siempre he pensado que es demasiado optimista. Hace unos meses comentaba que la PlayStation 6 estaría en torno a los 600 o incluso 650 euros, pero que hasta ahí llegaba la cosa. Y yo en lo personal ya sabéis que no me creo esos asuntos y mirad por dónde va ahora mismo. El estimado que yo tenía de precio siempre se ha basado en lo mismo. La nueva generación no va a estar nunca por debajo del precio de cualquier consola de la generación actual. Es básicamente imposible, carece de toda lógica. Y así pues lo he comentado siempre basándome en el precio de la PlayStation 5 Pro, que es el precio más alto que tenemos de una videoconsola a día de hoy en el mercado. Y la verdad que siempre me ha hecho bastante gracia cuando se hacen agravios comparativos entre plataformas. Y a ver, a plataformas más caras, obviamente más potencia. Pero dejando a un lado todo eso, es que es prácticamente imposible o carece de toda lógica y sentido que una consola de nueva generación valga menos que una consola de pasada. La PlayStation 5 Pro nunca se va a acercar a la potencia de una PlayStation 6. Es básicamente imposible. Con lo cual pensar que una consola de nueva generación va a costar menos que eso, pues era de ser demasiado optimista. Y es lo que he pensado de este informador durante mucho tiempo. Así que ahora pues se está echando atrás. Y de ahí que mi mensaje actual para todos vosotros sea: cuidad vuestras plataformas actuales, sea un buen ordenador, sea una videoconsola, da exactamente igual. Cuidadlas como si no hubiera un mañana, porque a día de hoy, fijaros que ya estamos entrando en un terreno en el que incluso no empiezo a mirar con malos ojos a las consolas reacondicionadas, porque es que es básicamente lo único que podemos encontrar a un precio que no parezca insultante. Y ojo, porque a día de hoy una consola reacondicionada te vale lo mismo que una consola nueva hace 2 años. Es que es absolutamente impresentable lo que está sucediendo. E incido que a mí, pues estas compañías, lo siento mucho, no me van a engañar. Yo sé que estas compañías podrían mantener unos precios un poco más competitivos que los que están viendo ahora mismo todos ustedes, porque es así. Estas compañías podrían asumir pérdidas en la venta de una videoconsola para luego ganar dinero a través del videojuego. Pero vamos, están borrachos de pasta, están que quieren informes financieros cada vez mejores y van a hacer lo que haga falta para sacarte hasta el último euro. Y bueno, ahora precisamente vamos a ir con un tema que me empuja a pensar que nos quieren un poco distraer de todo este asunto, pero vamos, es una teoría un poco conspiranoica que yo quiero plantear aquí. Pero antes de ir con él, precisamente lo que quiero es que la gente sea consciente de que tiene que aprovechar las máquinas que ya ha comprado y durante todo el tiempo posible, porque es que te van a hacer la vida imposible precisamente para pegar un salto generacional, y luego te van a decir que como no venden suficientes consolas pues tienen que tomar decisiones difíciles y todo ese tipo de cosas. Son unos sinvergüenzas, todas estas compañías son una panda de sinvergüenzas que nos están tomando el pelo desde hace tiempo y que luego encima se quejan porque es que no pagamos lo suficiente por consolas y por videojuegos. No sé, igual es que la gente se tiene que pagar otras cosas en la vida, pero bueno, aún y así vamos a seguir con otro tema. En un pequeño paréntesis vamos a hablar de GTA 6, precisamente un videojuego que viene para reflotar un poco lo que es la venta de videoconsolas, y la verdad, no parece que esté causando precisamente ese efecto, porque bueno, ya sabéis que el pasado mes de mayo, como comenté en el vídeo ayer, fue el peor mes de básicamente toda la historia de Xbox y también el peor mes de todo el siglo para PlayStation, y eso que todavía pues no se contaban con las subidas de precio actuales. Imaginaros cómo va a ser el verano. Pero la cuestión es que este videojuego no puede reflotar básicamente esta clase de prácticas en la industria. Va a ser un videojuego muy vendido, pero posiblemente sea muy vendido en las plataformas que ya estén en el mercado o ya estén en nuestras casas. Y bueno, dentro de todo esto pues ha habido mucha polémica en torno a este título, por supuesto. Una de ellas es el tema del formato físico, y atentos porque la polémica vuelve a estar encima de la mesa, ya que ayer precisamente comentaba que el videojuego sí tendrá lanzamiento en disco físico según parece.
Pero no, han dado marcha atrás esa información diciendo que ha sido un completo malentendido. Y es que ahora mismo no existen planes para desarrollar ningún disco físico. Esto se ha dicho públicamente a través de algunos fabricantes, lo ha dicho también THR, bueno, en fin, que básicamente dejan caer que GTA no va a tener disco en ningún momento. Y yo en lo personal, si os doy mi opinión, es algo que no me creo. Básicamente porque si tuvieran intención de hacerlo no te lo van a decir ahora. Ahora lo que quieren es que te compres la copia digital. Y yo en lo personal pues ya sabéis que no me fío nada de esta gente. Te dicen que no lo van a hacer para cuando haya millones de copias vendidas en todo el mundo luego lanzarte el disco y que te lo compres una segunda vez. Porque esta gente funciona así. Si te pueden hacer comprar el mismo videojuego 2 veces, lo van a hacer. Lo han hecho en el pasado y lo pueden volver a hacer ahora. Así que salvo que tengáis mucha prisa, yo os pediré un poco de prudencia porque creo que va a pasar. Pero precisamente ahora vamos a la teoría de la conspiración que os he comentado antes. La voy a dejar un poco por encima, trayéndolo precisamente con el tema de GTA 6. Y es que ha habido una polémica en las últimas horas. Por lo visto, el medio IGN había comunicado que la diferencia de ventas que había entre la versión de PlayStation 5 y Xbox era de 6-1. Hay algunos que están diciendo 8-1, pero creo que han sacado muy mal la información. Pero vamos, básicamente dejaban caer que en PlayStation el videojuego se estaba vendiendo 6 veces más que en Xbox. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ha salido Microsoft en un comentario cuando se le ha preguntado acerca de este asunto diciendo que no se fían de eso porque básicamente viene de un medio o de páginas con ciertas afiliaciones. Y esas afiliaciones se refiere sobre todo a que ese baremo, ese termómetro de ventas o de reservas en este caso se ha hecho en función de los usuarios de esa página. Y claro, si vamos a entender que el medio IGN representa al mercado de los videojuegos cuando es un medio más cercano a la información sobre PlayStation que la de Xbox, pues obviamente tu cantidad de afiliados van a ser las que van a ser. Es como si yo os hago una encuesta sobre qué consola preferís, la mayoría dirá Xbox porque a mí mayormente me sigue gente que es más fan de Xbox, quizá también porque traigo más noticias y yo también soy jugador habitual. Es lógico y normal. Así, claro, que yo también me monto así una diferencia. Yo hago aquí una encuesta de dónde vais a comprar GTA y seguramente salga que se lo van a comprar el triple que en PlayStation. Así que bueno, como que a eso es a lo que voy con el medio IGN, que obviamente no parten de una base de seguidores que sea especialmente, digamos, fiable para hacer un análisis de mercado. Por muy grande que sea ese medio de comunicación, al fin y al cabo es un medio de comunicación que despierta mucha antipatía entre la comunidad de Xbox y obviamente no está allí presente. Así que pues es una medición un tanto obtusa. Pero es aquí donde vienen las teorías. Algunos teorizan precisamente con que todo esto se debe a esa ruptura de relaciones que ha habido entre Xbox y PlayStation de manera reciente, por el famoso tráiler de Halo que iba a salir en el evento de Sony pero que finalmente acabó siendo retirado, más allá de esa vuelta a las exclusividades de repentina que ha habido con ciertos títulos. Y bueno, pues algunos teorizan precisamente que como Sony PlayStation tiene una campaña de marketing con GTA 6, no necesariamente exclusiva, pero sí mucho más potente, pues están aprovechando un poco para esparcir toda esta clase de pseudo informaciones. Y luego pues obviamente esta teoría también la refuerzan un poco precisamente con que Microsoft es bastante raro que responda a esta clase de comentarios o esta clase de polémicas de la prensa, porque realmente Microsoft hace mucho que en este tipo de cosas no comenta ni lo más mínimo, y sobre todo que dice que realmente GTA está vendiendo por encima incluso de lo esperado en el caso de Xbox. Vamos, que están teniendo reservas de absoluto y total récord. Pero ahí va mi teoría. Mi teoría es que todo esto es un paripé. Yo en lo personal, ¿sabéis qué es lo que pienso? Que tanto una compañía como otra están haciendo un poco la de alimentar el terreno de la guerra de consolas para que no se hable pues, de lo que está pasando con este videojuego. Que el título pues tiene una serie de políticas anticonsumidor detrás absolutamente desproporcionadas, como el tema del formato físico que acabamos de comentar. También pues un poco para que se haga una distancia muy grande de discurso conforme a lo que está pasando en la industria del videojuego. Y esto yo lo pienso porque en todos los ámbitos de la vida siempre me he encontrado con este mismo tipo de asuntos. Es como cuando en el fútbol pierde un equipo, veas el caso del Real Madrid o veas el caso del Barcelona. Son equipos que cuando pierden
al primer día seguramente sí veas un montón de críticas en las redes y también en la prensa, pero al día siguiente ya te están hablando de un fichaje o te están hablando de cualquier otra cosa para que se desvíe la atención, para que el tema vuelva a encauzarse, para que el problema no sea el foco de atención, y más con un lanzamiento como GTA 6 en este caso, un lanzamiento que tiene que triunfar sí o sí. Primero porque le conviene tanto a Microsoft como a Sony. GTA tiene que triunfar porque es lo que les va a movilizar mucho dinero. Tú enciendes una PlayStation y lo primero que te encuentras es GTA. Incluso han cambiado el logotipo. En Xbox yo la enciendo hace apenas unas horas y me sale publicidad de que reserve el videojuego. En primera plana, nada más encenderla. Necesitan que vaya bien, tanto para sus consolas como por supuesto para el consumo propio de ese videojuego. Y al final, pues yo por eso pienso que todos estos teatros de polémicas en redes sociales y demás, el por qué ahora responde una cosa y a otra, es básicamente para que el discurso de la comunidad esté centrado en guerra de consolas. Sí, puede que haya algo detrás de todo eso, que quieran favorecer a sus propias marcas y demás, pero que vamos, yo creo que aquí hay una intentona de distorsionar el discurso de todo lo que está pasando y la verdad que me resulta bastante triste. Y en contrapunto a todo esto tenemos el caso de Nintendo. Y es que en las últimas fechas nos han arrojado una noticia que es sumamente espectacular, sobre todo teniendo en cuenta los derroteros por lo que se está moviendo esta industria. Y precisamente donde nada más que hablamos de despidos, hablamos de cierre de estudios y hablamos de crisis de consolas, Nintendo anuncia una subida salarial para sus principales empleados. No necesariamente para todos, pero sí para una gran parte del equipo. Y esto pues la verdad que no es precisamente lo más habitual en esta industria. Aunque sí que es cierto que dentro de Nintendo siempre ha habido mucha polémica por ciertos tratos laborales que ha habido hacia ciertas personas, pero vamos, que a nivel de despidos y ese tipo de cosas no es una compañía que se vea especialmente afectada en gran parte de los casos. Y precisamente por ello quizá el resto de la industria debería de verse un poco más en el espejo de Nintendo. ¿Qué es lo que hace esta compañía para que las cosas le vayan tan bien, aparte de videojuegos estupendos? Pues mirad, Nintendo sabe hacer un equilibrio entre gran producción, mediana y pequeña. No digo que todo el mundo tenga que trabajar sus videojuegos como Nintendo, porque claramente hay mucha gente que quiere ver videojuegos ultra realistas, quiere ver videojuegos maduros y todo ese tipo de cosas, pero Nintendo a nivel de producción de videojuegos no se gasta 400 o 500 millones en un título y no se vuelve loco con el tema de las licencias. Cuida sus licencias de antaño y de vez en cuando experimenta con una nueva. Y yo ya sabéis que tampoco soy el mayor fan de Nintendo ni el que trae más contenido de estos, pero es que realmente saben manejar a su base, a su audiencia, cuidar sus principales licencias y luego con el tiempo seguir haciendo producciones más que buenas, pero tampoco volverse locos centrándolo todo en altísimos presupuestos. Eso se está cargando a gran parte de la industria. Y mirad cómo van unos y cómo van otros. Pero bueno, sobre esto me podéis opinar como siempre en la caja de comentarios y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.